Hola, ¿cómo están? Estamos otra vez reunidos con Francisco Vidal, socio fundador de Vidal Law Firm. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, Iris, ¿y tú? Bien, contenta de conocer más y que platiques y compartas con el público información de las visas. Encantado. ¿Qué es la visa E2 de inversionista? Empecemos por Muy como lo bien. muy general. Claro, la visa E2 de inversionista es una visa de no inmigrante. Hay dos tipos de beneficios migratorios. Hay visas de inmigrante, que son las green cards o residencias permanentes, y están las visas de no inmigrante, que son visas que se vencen, tienes que renovarlas. Y la visa E2 es una visa de no inmigrante. Francisco, platícanos un poco. Hemos visto en otros videos contigo y en algunos de los posts y en redes, nos has comentado que para la visa de inversionista se requiere contemplar un monto de inversión, ciertas características en cuanto a la persona o su nacionalidad y en cuanto al negocio en sí. Platícanos cuáles son los requisitos. Pues la visa E2 inversionista es una visa que está basada en los tratados de comercio que tiene Estados Unidos con los diferentes países del mundo. Entonces, lo primero que tenemos que analizar o determinar es si eres una persona con una nacionalidad de un país que tiene un tratado de comercio con Estados Unidos. La gran mayoría los tiene, salvo algunas excepciones, ¿no? O sea, por ejemplo, en América, Perú, Ecuador y Brasil son algunos de los países que no tienen tratado. Entonces, primero, determinar tu nacionalidad. Después, es una visa de inversión. Entonces, la inversión es un requisito muy importante en esta visa. Dentro del requisito de inversión, tenemos que analizar, y bueno, la autoridad migratoria o el consulado americano va a analizar y va a querer ver la procedencia, ¿no?, de tu inversión. Es decir, cómo fue que te hiciste este dinero que invertiste. También tener muy bien trazada la transferencia de la inversión que hiciste para demostrar que el dinero estaba en tu posición en una cuenta de banco tuya, que lo transferiste a la cuenta de banco de tu negocio en Estados Unidos. Y también muy importante, dentro del requisito de inversión, es demostrar cómo se utilizó este dinero, porque no es suficiente nada más demostrar que transferiste $150,000 a una cuenta de banco de tu negocio en Estados Unidos. La autoridad americana va a querer ver cómo fue puesto en riesgo en el sentido comercial ese dinero. Entonces tenemos que demostrar en qué lo gastaste. ¿Qué tanto tienes que gastar de la inversión que hiciste? Depende del monto de inversión y del negocio. Generalmente inversiones en donde sean de 100,000 para abajo, prácticamente tienes que demostrar que casi todo ese dinero ya se utilizó para solventar gastos relacionados con el emprendimiento de tu negocio. Entre mayor sea tu inversión, menor el porcentaje de la misma que tienes que demostrar que ya gastaste. Pero bueno, la inversión es un requisito muy importante. También el negocio. Esta visa está diseñada para que personas de diferentes partes del mundo puedan venir con esta visa a Estados Unidos a dirigir las operaciones de su negocio. Entonces, tiene que ser un negocio activo, no puede ser algo pasivo. Entonces, el giro de negocio también es muy importante y siempre hacemos un análisis muy a detalle, ¿no?, para determinar si el negocio que estás pretendiendo hacer en Estados Unidos va a ser uno que funcione o no. Porque hay muchas veces que clientes se acercan pensando que el negocio que tienen en mente no funciona, ¿no?, para una visa E2, pero cuando en realidad sí, o viceversa, ¿no? Tienen la idea del negocio y que a través de ese proyecto de negocio van a poder sacar su visa, pero quizás tenga ciertas cuestiones específicas que lo consideren como un negocio pasivo. Entonces es muy importante también analizar el giro de negocio. Mencionabas que para aplicar, obviamente esto está ligado y relacionado a países que tienen tratado de comercio con Estados Unidos. ¿Eso tiene un impacto en cuanto a la vigencia de la visa? ¿Es siempre la misma? ¿Puede cambiar? Mencionabas que se puede renovar. Las visas C2 se otorgan por tiempos determinados en base a tu nacionalidad. Entonces, como los tratados de comercio que existen entre los diferentes países del mundo y Estados Unidos son distintos, con diferentes condiciones, entonces las visas C2 y la duración de estas depende de tu nacionalidad y del tratado que tu país tenga con Estados Unidos. Son visas recíprocas. Entonces, por ejemplo, para ciudadanos mexicanos se otorga por 4 años, pero hace no mucho era nada más por 1 año. Entonces también es importante mencionar que cambian en base a los cambios diplomáticos que hay entre los países con Estados Unidos y los tratados entre estos. Para la mayoría de los países que conforman la Unión Europea son 5 años,
y bueno, diferentes países tienen diferentes tiempos, pero por lo Excepciones. general 5 años el máximo, 1 año el mínimo y se pueden renovar indefinidamente. Ahora que mencionas sobre, por ejemplo, países europeos, Ujú. algo que sabemos que es muy común es tener una doble nacionalidad. Si tengo una doble nacionalidad y ambas nacionalidades son de un país con tratado de comercio, ¿puedo elegir con cuál aplicar? ¿Hay ciertas reglas que cambien o qué opciones tengo? ¿Es una opción que puedo considerar? Sí es una opción que puedes considerar y lo hemos hecho con muchos clientes que tienen doble nacionalidad, elegir qué tipo de nacionalidad escoger para solicitar la visa de dos inversionistas. Sin embargo, sí es muy importante hacer un análisis muy personalizado para cada candidato. O sea, consideramos, por ejemplo, qué nacionalidad has usado para visitar Estados Unidos, Ujú. ¿no? Si todos tus viajes los has hecho y toda tu vida con tu pasaporte mexicano, pero también tienes un pasaporte español, lo consideraríamos, pero también tenemos que sopesar esos temas que son Particulares. Sí. particulares a cada cliente. El esquema de franquicias, por ejemplo, ¿es un esquema viable para que funcione con una visa de inversionista o cuáles son las alternativas? Para la visa E2, todo tipo de negocio en cualquier tipo de industria califica para la visa E2 siempre y cuando sea de nuevo un negocio activo, que tenga una operación activa, que esté vendiendo algún producto o servicio y que tengan esta operación dinámica, que sí en realidad existe la necesidad de que el inversionista tenga una visa que le permita venir a manejar las operaciones del negocio. Franquicias generalmente presentan casos sólidos para la obtención de una visa E2. A los consulados les inspira solidez y confianza el ver que el candidato emprendió en esta búsqueda de negocios, que pasó una serie de entrevistas con las diferentes franquicias, que se firmaron contratos con los franquiciatarios y además también pues las franquicias de cierta forma ayudan mucho al propietario del negocio pues con toda la operación y el know-how y el marketing. Entonces, de cierta forma eliminan ciertos riesgos que negocios que se emprendieran de forma individual pudieran tener, ¿no? Entonces, las franquicias presentan buenos casos de visa C2. Sin embargo, la gran mayoría de nuestros clientes emprenden sus propios negocios. Okay. Tenemos clientes que han invertido en franquicias y han sido casos muy exitosos, pero el mensaje que quiero transmitirles es que también si estás pensando en un negocio propio, que no es una franquicia, es completamente viable. Hemos tenido prácticamente un 99% de éxito en aprobaciones de visa C2. Tenemos un expertise bastante amplio en nuestro equipo legal para poderte asesorar y ayudar también a sopesar las diferentes opciones de negocios que quizás estés contemplando para este trámite de visa C2. Francisco, sé, y bueno, has comentado que se asesora a la gente, el despacho asesora en cuanto a guiarlos en opciones de negocio. También uno de los requisitos, sabemos que un requisito para presentar la solicitud de una visa de inversionista es contar con un plan de negocio estructurado. ¿Qué pasa si yo tengo una idea de negocio, me puedo acercar a ustedes y me orientan en cuanto a si es viable o no? ¿Y qué hago con el plan de negocios? Porque a veces la gente tiene como muy independiente la parte migratoria con la parte de negocio. Una de las cualidades que hemos visto en el despacho es esa integración de servicios, la parte de asesoría al negocio y la parte migratoria. ¿Cómo haces esa integración o ese apoyo al cliente que quiere buscar un negocio y ver si es viable y a la vez tener ese backup o estructura de su plan de negocio? Bueno, nosotros obviamente somos abogados de migración y tenemos un expertise legal muy amplio que te podemos brindar toda la asesoría legal que necesitas para tener un caso y para establecer una estrategia legal migratoria muy sólida para tu obtención de visa E2. También tenemos un equipo que ayudamos a nuestros clientes con la preparación de los planes de negocios para sus trámites de visa C2. El plan de negocios es un componente muy importante para la solicitud de visa de inversionista y va muy ligado y de la mano a la estrategia legal de la solicitud de la visa. Entonces, brindamos este servicio porque es mucho más eficiente la preparación de un caso de visa E2 cuando hay una integración de nuevo entre la estrategia legal migratoria y la planteación
del plan de negocios. Entonces, en la gran mayoría de los casos que tenemos con nuestros clientes, nosotros los apoyamos con la preparación de este plan de negocios, salvo algunas excepciones, ¿no? Quizás sea un giro de negocio muy complejo o que requiera de un análisis de mercado o algo un poco más sofisticado, pero el 95-98% de los casos que hacemos en el despacho, también apoyamos a nuestros clientes con la preparación del plan de negocios. Y bueno, y también siempre brindamos todo nuestro expertise y asesoramiento para ayudar a nuestros clientes con pues, preguntas y cuestiones que necesiten afinar con respecto a al negocio que quieren emprender aquí en Estados Unidos. Tenemos varias preguntas que nos han hecho en diferentes medios, que nos han contactado por mail, en redes sociales, haciendo preguntas sobre la visa de inversionista. Creo que hemos ido respondiendo varias de ellas. Hay una pregunta que vemos recurrente de los clientes para diferentes visas, que es, entienden que pueden aplicar con sus dependientes como cónyuge, que estén legalmente casados, e hijos menores de 21 años. Pero, ¿qué pasa? Y esto es una pregunta muy puntual que tenemos un cliente. ¿Qué pasa si mi esposa tiene hijos de un primer matrimonio? ¿Puedo incluirlos como dependientes o no? Es una buena pregunta. Sí, también los hijos de los hijos de tu cónyuge califican como beneficiarios tuyos como titular de la visa E2. Sí, tienen que ser también menores de 21 años y no estar casados. Correcto. Sí. ¿Cuánto es el monto de inversión que recomiendas o que se sugiere para una visa E2 de inversionista? Muy bien, y muy buena pregunta, porque hay de cierta forma, malentendido en cuanto a este requisito en particular. Las visas E2 no hay un requisito en sí en cuanto al monto mínimo de inversión. El requisito específicamente es que la inversión tiene que ser una cantidad sustancial. Y sustancial lo definen como un monto que sea suficiente para asegurar el éxito del negocio. Es subjetivo, depende de tu negocio. Hay negocios que requieren de un capital no muy grande y hay negocios que sí requieren de una inversión mucho mayor. Entonces es importante considerar el negocio para también entonces analizar si la inversión que estás contemplando realizar va a ser un monto que vaya a funcionar para tu caso de visa E2. Ahora bien, en práctica, inversiones mayores a $100,000 presentan casos viables. Inversiones de menores de $100,000 se torna un poco más complicado, no imposible. Hemos tenido casos de visa C2 con clientes que han invertido menos de $100,000. Por ejemplo, uno en específico compró una franquicia que era no era muy cara. Creo que el cobro de la franquicia fue como de $40,000 y bueno, hubo una aportación adicional para tener capital de trabajo. Entonces la inversión total fue como de $60,000 y se logró la obtención de la visa. El mensaje que quiero decirles es que es importante considerar el negocio y que inversiones mayores de $100,000 por lo general presentan casos más sólidos para la aprobación de una visa E2. Dinos también, Francisco, en cuanto al tiempo de proceso de esta visa. ¿Es un tiempo largo? ¿Es un tiempo corto? ¿Cómo se hace el proceso? ¿Se hace vía consular? ¿Cómo es el trámite y cuánto tiempo lleva? La gran mayoría de las solicitudes de visa C2 se hacen a través de los consulados de Estados Unidos en los diferentes países del mundo, aunque también se puede hacer un ajuste de estatus migratorio estando dentro de Estados Unidos. Entonces, digamos que tienes una visa, no sé, TN o cualquier otro tipo de visa y estás viviendo aquí en Estados Unidos, también se podría hacer un ajuste de estatus migratorio a E2. Tenemos un cliente recientemente de Jordania. Entonces, pues obviamente no era práctico el que viajara a Jordania para su entrevista consular, y lo que hicimos fue un ajuste de estatus migratorio a inversionista E2 con migración. También tenemos muchos clientes europeos y muchas veces pues no es práctico viajar con toda la familia a Europa para una entrevista consular y hacemos un cambio de estatus migratorio a E2 con migración estando aquí en Estados Unidos. Sin embargo, la gran mayoría de los casos de visas E2 se hacen de nuevo con los consulados americanos. Los tiempos que toma la obtención, el proceso de solicitud y la obtención de esta visa varían dependiendo del consulado. Entonces, en México, por ejemplo, están moviéndose muy rápido y procesando estas solicitudes como en un mes. O sea, a partir de que se presenta la solicitud con la embajada,
o el consulado en México, al mes se tiene la entrevista, y en la entrevista se le hace saber al cliente, al solicitante, que su visa fue aprobada, dejas tu pasaporte y a los 5 días lo recoges ya con tu visa E2. Entonces, la preparación de un caso E2 nos toma aproximadamente un par de meses, y en el caso de México, un mes para el procesamiento de la visa en la embajada, es un total de 3 meses. Otros consulados toman un poquito más tiempo que otros, pero por lo general, en promedio, son como unos 4 meses. Y entonces poder decir que contemplar un rango entre 4 o 6 meses sería un Sí. rango razonable de tiempo para procesar una visa E2, o sea, para el proceso y trámite de una visa E2. Sí, completamente. Bueno, hoy platicamos sobre las visas de inversionista. Gracias, Francisco. Nos quedamos hoy con saber que se pueden acercar a consulta para ver si el negocio que tienen pensado o el que ya están ejerciendo, el que tienen y quieren expandir a Estados Unidos, saber si es viable para una visa de inversionista, conocer los tiempos, un rango de 4 a 6 meses en promedio para una visa de inversionista, saber que les dan el apoyo, en el despacho se le da el apoyo a la gente para ese esquema de negocio y también para su business plan o plan de negocios que se tiene que presentar. Invitamos a todos a que se acerquen, hagan sus preguntas, por sencilla que sea, toda pregunta es importante. Si quieren conocer más a detalle esta visa u otras visas o saber cuál es el esquema que más se apega a sus necesidades, les invitamos a que nos contacten, hacer preguntas, vas a estar tú atrás de todas esas preguntas. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos y gracias, Francisco, por compartirnos un poco más de Vidal Law Firm. Gracias, Irazu, y gracias a todos ustedes.